Miñerines. Como ustedes saben, nosotros hacemos relatos ñeros cada semana, sin falta y sin fines de lucro. Pero para seguir haciéndolo, necesitamos ayuda de nuestra comunidad de ñerines del alma. Además de compartir nuestros capítulos, pueden hacernos una donación permanente en Patreon o de manera recurrente en Nequi o DaviPlata. Este apoyo es vital para seguir haciendo lo que más nos gusta y compartirlo con ustedes. Para saber cómo ayudarnos, visiten nuestro perfil en Instagram @lachucuarecords. En la historia destacada, apóyanos. Ahora sí, vamos con el relato. Una advertencia. Este relato contiene escenas de violencia y lenguaje explícito. Se recomienda discreción. Todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi. Esto es Relatos Ñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. Los tres hermanos. Fue en el año en que estaba repitiendo grado 11. Luego de haber estado todo el anterior sin estudiar, trabajando en mi emprendimiento de piñatas y decoración en Icopor. También había perdido grado 10º, así que estaba corrido 3 años del grado de bachiller tan anhelado por mi papá y mi mamá. Ya tenía cédula y había comido calle mucho tiempo, pero siempre faltan cosas, sustos y experiencias. Mi viejo manejaba buseta, una Chevrolet de la nueva urbana. Mi mamá se dedicaba a las labores de la casa, la tiendita, la modistería y a cuidarnos. Mi hermanita ya estaba en el colegio y empezaba a soportar la carga de ser mi hermana, la del repitente, del que ya había cultivado una cierta fama e historias locas en el colegio. Un INEN, pero no uno de los de Bogotá, sino el de Villavicencio, porque estos colegios se habían construido en diferentes capitales de Colombia, por allá en los años 60, durante el gobierno del viejo Lleras. En aquella época vivíamos en el barrio El Estero, un lugar de calles anchas y largas, con casas enormes, como en la que habitábamos, la casa de don Pablo, de 2 pisos, 2 balcones, paredes color verde manzana, puertas y ventanas blancas, con un antejardín enrejado amplio, en el que instalábamos un par de mesas Rimax con sus sillas y una maquinita, que hacían parte de nuestra tiendita familiar. Nosotros éramos los administradores de ese primer piso. Teníamos el local comercial de la casa, el cual dividíamos con cortinas para hacer la alcoba de mis viejos, el taller de modistería, parte de la tienda y la alcoba de mi hermanita y yo. El resto de las piezas las arrendábamos, eran 4, y en cada una vivía una familia, todos amontonados como salchichas, compartiendo un solo baño y una sola cocina, además de los olores, los ruidos y las conversaciones. Menos mal, esos tiempos ahora son solo un mal recuerdo, uno muy malo, que me hace valorar haber llegado hasta donde lo hemos hecho hoy con mis cuchos, mi hermanita y yo. Vivir en inquilinatos es una boleta, una experiencia como de telenovela costumbrista de los 80, un capítulo del NN o de Don Chinche, pero sin el humorcito pendejo y hasta inocente de las aventuras de una comunidad de barrio popular, todos hacinados en una casa, como la romantizada, pobre y llena de envidia vecindad del Chavo. A veces rotaban mucho los inquilinos, y en esa entrada y salida de gente llegaron un día 3 hermanos. Se notaba que venían de pueblo, de uno más pequeño que Villavicencio, casi del campo. Los delataban sus modos, el acento y la mirada. El menor de ellos tenía más o menos mi edad, unos 20 años. El del medio quizá rondaba los 25, y el mayor tendría unos 30 años. Este último estaba en silla de ruedas. Se le veía dolorido, enfermo, como si se hubiera escapado de la muerte no hace mucho. Ellos venían a vivir una temporada corta, 2 o 3 meses a lo sumo, lo que durara el tratamiento para hacer caminar al hermano mayor, o al menos dejarlo en condiciones menos pailas de las que estaba, porque el mancito le costaba hasta respirar, y se notaba que le dolía todo el cuerpo a toda hora. Pero lo curioso es que para el dichoso tratamiento, no iban donde un quiropráctico o una clínica de especialistas en ortopedia o algo así. Esos manes iban donde una especie de brujo, rezandero y sobandero, que vivía en la cuadra de enseguida. Esos tipos que se ponen nombres como Don Rito y cosas así, y que al parecer era muy famoso entre ciertos sectores.
Claro que no se me hacía raro que en el barrio hubiera un tipo así, pues con el olor a tabaco de las noches, uno sabía que en la cuadra y sus alrededores había más de una bruja. Eran las vacaciones de mitad de año en el colegio, cuando daban casi 5 semanas de descanso en junio, y yo me la pasaba en la tienda, cuidando, despachando, oyendo música en Radioactiva, que en esa época todavía era medio buena y estaba en Villavicencio, subiendo el volumen del equipo de sonido cuando se tiraban algo bueno de Metallica, los Guns, Nirvana, o alguna de esas clásicas con las que muchos iniciamos en el mundo del rockcito. También jugaba tequino, en una maquinita de palanca, y fichas de esas grises onduladas, compitiendo con mis amigos de la cuadra y goloseando pan de queso con salchichón de 100 la raya y colombiana, la nuestra. Pronto mi mamá se enteró de por qué el hermano mayor estaba en silla de ruedas y tan vuelto nada. Resulta que venía de uno de esos municipios del Meta olvidados por Dios y el gobierno, donde la coca era moneda y la ley estaba en manos de alguno de esos grupos, los paras o los muchachos, como los llamábamos por allá. En ese pueblo los 3 hermanos vivían con sus padres y tenían una lancha con la que trabajaban pasando gente y mercancía al otro lado de un río. En aquellos tiempos, la guerra en el campo y esos pueblitos era tenaz, y muchas personas buenas y trabajadoras estaban a merced de lo que cada bando les pidiera que hicieran. Así fue como los paras acabaron amenazando a los hermanos y a sus padres por supuestamente ser auxiliadores de la guerrilla, por pasarlos y pasarles cosas en su lancha. Ellos y sus padres no consideraron que esas amenazas se hicieran reales, porque tenían la inocente idea de que el que nada debe, nada teme. Hasta que una noche llegaron hombres armados a la puerta de su casa y no les dieron tiempo de nada. Papá y mamá trataron de detener a los tipos en la sala, mientras los 3 hermanos escapaban por la parte de atrás, corriendo entre los patios de las casas vecinas mientras oían los tiros que sellaban el destino de sus viejos y sentían las botas de los paras pisándole los talones. En la huida, en medio de los balazos, justo antes de encender el motor Yamaha fuera de borda de la lancha, al hermano mayor lo alcanzaron 2 balas de 9 milímetros en la espalda. Y con él herido de muerte, y apenas con los chiros que llevaban puestos, escaparon por el río hasta encontrar refugio y recibir atención médica en un caserío en el que por casualidad había personal de la Cruz Roja que hacía labor humanitaria por esos lados. Después de 2 semanas de los hermanos viviendo en la pieza que quedaba debajo de las escaleras para subir al 2º piso, yo ya parchaba con el menor por las tardes, ahí en la tienda, cuando llegaban del tratamiento, enseñándole a jugar tequino, comiendo pan de queso con salchichón y colombiana. Recuerdo un día que pude ver cuando cargaban al hermano mayor al baño, estaba en pantaloneta, y ahí estaban, las cicatrices aún frescas de los 2 balazos, uno de ellos claramente al lado de la columna, y el otro un poquitico más hacia afuera, en el costado izquierdo. Lo llevaban para bañarlo. La casa olía a hierbas, porque le preparaban un agua con diferentes matas como parte del tratamiento para bañarlo en las mañanas y en las noches. En esa época, y todavía, yo no creía en brujas y esas cosas, pero a pesar de mi escepticismo, lo cierto es que en la 3ª semana del tratamiento, el semblante del man era mucho mejor. Ya podía mover las piernas, aunque no soportaba el dolor cuando intentaba ponerse de pie. Pero para ver las trazas en las que llegó, ya estaba prácticamente curado. Una tarde, cuando llegaron de la terapia, estábamos tomando gaseosa y hablando carreta los 2 hermanos Vanegas, Roger y Steven, William Méndez y yo. Luego de dejar a su hermano en la alcoba, el menor salió y se sentó con nosotros. Charlamos sabroso un rato, y aunque yo ya sabía la historia por boca de mi mamá, él se abrió con nosotros y nos contó todo el relato de por qué estaban ahí. Nos dijo que estaba feliz porque su hermano estaba mejorando súper rápido, y que era probable que en unas 2 semanas ya se fueran, que iban a empezar una nueva vida en Bogotá, que un hermano de su papá y el abuelo los estaban esperando en el 20 de julio, creo que en Guacamayas, que ya les tenía lista una pieza con 3 camas y hasta un televisor, que podrían trabajar en la rusa, en panadería o en últimas, vendiendo vitelitas y escapularios afuera de la iglesia del 20. Pero lejos de esa violencia que les había quitado a sus papás, y casi se les había llevado a su hermano mayor.
En medio de la emotiva conversación, el pendejo del Roger Vanegas salió con una de las suyas. Se me quedó viendo fijamente. Luego miró a nuestro nuevo amigo y dijo con su peculiar voz: ¡Ish, pelados, ustedes dos se parecen resto! Casi de inmediato su hermano Steven y el avispado del William confirmaron, y en coro repitieron: ¡Uy, sí! Estos dos se parecen resto. Claro, era verdad, teníamos la misma estatura, flacos, el mismo estilo de cabello, con peinado vaginal tipo honguito y larguito hasta debajo de las orejas, como nano, en de pies a cabeza, puro peinado de gomelo de barrio. En ese momento la comparación nos hizo gracia, pero al otro día eso iba a cambiar radicalmente, al menos para mí. Fue un lunes, mi cuarta y última semana de vacaciones y la cuarta semana de los 3 hermanos viviendo con nosotros. A las 2 de la tarde, como todos los santísimos días, salieron los 3 hermanos. Iban felices, charlando, haciendo planes. El menor caminaba atrás, llevando una maleta con cosas del tratamiento, y el del medio empujaba la silla del mayor. Me saludaron al pasar por el lado de la mesa, en la que siempre estaba garabateando dibujos de Dragon Ball mientras cuidaba la tienda, tomando el fresco en el antejardín, desde donde los pude ver bajar por la orilla de la calle, hasta que doblaron la esquina en el callejón que comunicaba nuestra cuadra con la de enseguida. 3 segundos más tarde se oyeron los disparos. Primero 4, luego 2 y luego 5. Aunque no era raro escuchar tiros en el barrio y sus alrededores, porque por ahí mataban gente todas las semanas, en el Bochica, en el Millanura, en el Buenos Aires, el Villa Ortiz y el Popular, casi nunca se oían a esa hora y menos un lunes. Así que me puse de pie y desde atrás de la reja miré hacia abajo, de donde me pareció que venía el sonido, cuando de repente apareció el hermano menor al trote. ¿Qué digo al trote? En tremendo pique. Pasó rápido por mi lado y entró en la casa. Tardó unos segundos y salió apresurado, diciéndome mientras pasaba: Nos encontraron los dos hijueputas, le dieron piso a mis hermanos. Llevaba unas sábanas en las manos y emprendió carrera nuevamente hacia el callejón. En ese momento llamé de un grito a mi mamá, que estaba en el patio lavando ropa, y salió pronto, y detrás de ella mi hermanita, que le ayudaba a escurrir y colgar. Le dije: Mamá, ya vengo. Y me fui corriendo al callejón. Al llegar, aún no los había tapado con las sábanas. El hermano mayor seguía en la silla. Le habían acabado la cabeza de un tiro y tenía otro en el pecho. Sangraba a chorros. Aún daba la impresión de moverse como palpitante el cuerpo. El hermano del medio estaba en el suelo boca arriba. Le habían puesto 2 tiros en la cabeza, apenas si le quedaba rostro, y los otros 2 en el pecho. Su cuerpo también se movía un poco. Nunca había visto tanta sangre en mi vida. Y el hermano menor, ileso, ni un rasguño. Pero pronto me fijé, había 5 impactos en el murito del antejardín de la casa frente a la cual los habían masacrado. 2 manes en una RX 115 envenenada los alcanzaron y los cerraron de frente. Ambos se bajaron de la moto y los acabaron a plomo. Pero cuando le dispararon al menor, él fue más ágil y saltó detrás del muro. Allí, pecho tierra, se ocultó los segundos necesarios para evitar los balazos. Aún tenía los reflejos que desarrolló cuando prestó servicio militar como bachiller. Hacía apenas un año larguito que había salido nuevamente a la vida civil. Le ayudé a tapar los cuerpos de sus hermanos. La gente se acercó poco a poco a mirar esa escena a lo Quentin Tarantino. Las sábanas tapaban los cuerpos, pero no la cantidad de sangre. Pronto llegó una bola de la policía con 2 oficiales dentro y 2 motos con 4 agentes más. En ese momento supe que me tenía que ir para la casa, a seguir cuidando la tienda y tomar algo. Esa noche, en un campero, el hermano menor, solitario, sacó el poquito trasteo que tenían en la pieza y se fue. En la casa no quisimos hablar del tema, estábamos impactados. 2 días después, tratando de volver a la rutina, recordé al Roger Vanegas diciendo:
Ish, pelados, ustedes dos se parecen resto. Esa maldita comparación me tuvo paranoico unas semanas, pensando que iban a volver los de la RX a terminar el trabajo, que me darían piso confundiéndome con el menor de los 3 hermanos. El sonido de esas motos envenenadas era característico. Había muchas en Villavicencio en aquellos tiempos, para hacer piques, sicariato o las dos cosas. Así que por donde iba escuchaba una de esas atrás de mí y me corría un escalofrío por el espinazo. Pero pronto desapareció el miedo. En los 90s, la violencia recrudecía y se tenía uno que acostumbrar para poder vivir tranquilo en barrios como el Estero. Nos pillamos el próximo miércoles. Este relato fue escrito y narrado por nuestro amigo el profe Mario Rojas. Un saludo especial al proyecto pedagógico Sinergia, a Doris Umbarila en su cumpleaños y a Edwin Rodríguez de la 24 para abajo. Agradecemos por prestar sus voces a Nicolás Jiménez y Cindy Jiménez. Relatos Ñeros es una producción de La Chucua Records. Este podcast fue producido y editado por JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y por mí, Daniela Muñoz. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, @lachucuarecords, y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma. Caballero.